Buenos días, soy el padre José Vicky, misionero en España. Hoy es sábado 4 de enero del 2025, primer sábado de mes. Tomamos del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: Venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Como escuchamos en el Evangelio de hoy, ha llegado el momento tan esperado por Juan el Bautista, el momento solemne de entregar sus discípulos al Señor. Sí. Eso se ve en cómo señala, con qué firmeza y también la palabra que utiliza, que debieron ser rotundas y firmes porque inmediatamente sus dos discípulos siguieron a Jesucristo, ¿no? Andrés y el otro que toda la tradición enseña que es el mismo Juan, que escribe el Evangelio, ¿no? Y viene este diálogo entre Jesús y estos dos discípulos, que es un diálogo que podríamos decir en el que encontramos un modelo de toda vocación, sea a la santidad o sea a una vocación en particular, la vida consagrada, el sacerdocio. Van siguiendo a Jesucristo, Cristo se detiene, se gira y les dice: ¿qué buscáis? Una pregunta existencial y esencial. Me sigues, pero ¿por qué? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué o para qué buscamos al Señor? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscamos cuando seguimos a Jesucristo? Estos dos discípulos le dicen: Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Quiere decir, queremos conocerte, queremos ver cómo es tu vida, ¿no? Por eso Cristo les dice: venid y lo veréis. Es decir, para conocerlo, al Señor hay que estar con Él. Hay que buscar unirse a su persona. De hecho, vemos que este encuentro con Cristo le cambió la vida a estos dos discípulos. Lo vemos en el júbilo, ¿no? Hemos encontrado al Mesías. Lo vemos en que ellos se convierten en discípulos y apóstoles y lo anuncian. Andrés luego lleva a Pedro. Hemos encontrado al Mesías. Y de hecho muestran los evangelios que le entregaron toda la vida. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿qué ha sucedido en estos dos discípulos? Lo que ha sucedido es que han tenido una experiencia de Cristo. No solo lo han conocido teóricamente, sino que han estado con Él y han realizado esa experiencia del Señor, de su persona, y eso les cambió la vida. Porque muchos seguían al Señor, dicen los evangelios, pero pocos estaban con Él. Muchos lo seguían y se admiraban de su palabra, de sus milagros, pero pocos tuvieron un encuentro personal con el Señor, porque lo que cambia la vida no es una idea o una ideología, sino el encuentro con una persona, dice San Juan Pablo II. Ellos hicieron en sus vidas esa experiencia de Jesucristo, y es allí quizás donde radica la diferencia.
Debemos preguntarnos, queridos hermanos, ¿por qué esto no se produce a veces en nosotros o en tantísimos cristianos? Quizás porque tenemos un conocimiento superficial del Señor, quizás porque pensamos que seguir al Señor es aprenderme fórmulas de memoria, que por supuesto hay que hacerlo también, porque quizás nuestro seguimiento es demasiado teórico y formal. Debemos tener un encuentro personal con el Señor, encuentro personal que lo da el estar con Él. Fueron y estuvieron con Él todo el día. Hay que estar con Él en la oración y hay que tener ese encuentro personal con el Señor que solo dan los sacramentos, de modo especial la confesión y especialísimamente el sacramento de la Eucaristía que contiene al mismo Jesucristo. Que María nos concede esta gracia, ¿sí?, en este tiempo de Navidad, que el Señor ha venido a salvarnos, que Él llegue a nuestra vida. Y el modo de que llegue a nuestra vida es acogerlo, es recibirlo, es tener un encuentro personal con el Señor. Que así sea.